Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar trabajando lo que sería el lanzamiento vertical para continuar con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el curso de mecánica clásica. Entonces, el lanzamiento vertical, como en el anterior caso de caída libre, también es un caso especial de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, en el cual, en este caso, vamos a tener un cuerpo que sigue las mismas leyes de la caída libre, solo que en este caso es proyectado verticalmente con una velocidad inicial de velocidad sub cero y luego se ve afectado únicamente por la aceleración de la gravedad, que sería denotado como G. El tipo de movimiento se va a dividir comúnmente en dos fases. Primero la fase de subida, cuando aquel objeto asciende, y luego la de bajada, cuando aquel objeto desciende. Nosotros vamos a tener que el objeto se desacelera en la subida por acción de la gravedad, mientras que ya cuando desciende, en el caso de la fase de bajada, el objeto acelera al caer de nuevo hacia el punto de partida o incluso hacia más abajo o hacia más arriba, ya depende de lo que nos diga el enunciado. Ahora, la convención de signos, lo que suele ser lo más complicado en estos casos de caída libre, lanzamiento vertical. El eje positivo, pues normalmente lo vamos a tener nosotros como signos positivos o signos negativos. Podríamos tener entonces una gravedad negativa o podemos tener velocidades positivas. La gente dice que velocidades positivas es porque se lance hacia arriba y negativas es porque ya va descendiendo. Cada quien. Eso depende del sistema de referencia del alumno. En el anterior video yo trabajé más este tema por si quieren ver una explicación un poco más detallada. Ahora, en cuanto a las fases del movimiento, yo ya había dicho que teníamos una fase de subida en donde el objeto pierde velocidad y además la aceleración es contraria a la dirección del movimiento, y entonces nosotros en la fase de subida llegamos a un punto máximo, pero este punto máximo hace parte de otra fase. En este caso el tiempo de subida sería igual a ¿qué? Es un cociente. Es un cociente entre la velocidad inicial y la aceleración gravitacional. ¿Listo? Ese sería el tiempo. Ahora, la segunda fase sería la de el punto más alto, la de la altura máxima. ¿Qué sucedería en este caso? En el punto más alto podemos evidenciar una velocidad de cero, ya que es en ese específico momento cuando el objeto no asciende pero tampoco desciende. Es esa fase de transición, esa fase intermedia donde si estaba ascendiendo con un signo positivo, ahora va a empezar a descender con un signo negativo y es esa fase intermedia. La altura máxima se puede calcular como velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces g. Y por último tenemos la fase de bajada. En este caso el objeto acelera hacia abajo, la velocidad crece en magnitud, teniendo la misma dirección que la aceleración gravitacional, y el tiempo de bajada, esto sí es crucial, es igual al de subida. Y ahí se trabaja lo que sería la simetría en estos casos. Claro, despreciando la resistencia del aire. No puede haber resistencia del aire en estos casos. Es por eso que estos contextos son muy ideales, como también el de caída libre. Acá la velocidad al regresar al punto de partida sería entonces menos la velocidad inicial. Simplemente de aquella manera. Perfecto. ¿Cuáles serían las ecuaciones generales? Las ecuaciones generales ya lo habíamos trabajado en el anterior video, que eran las siguientes. E es igual a v sub 0 más g por t, que sería la velocidad en función del tiempo. H es igual a velocidad sub 0 por t más 1 medio de g por t al cuadrado, que sería la posición en función del tiempo, y b al cuadrado es igual a b sub 0 al cuadrado más 2 veces gh, que sería la relación entre la velocidad y la altura. Acá, estos más yo les voy a colocar un menos, porque hay gente que suele utilizar menos, como hay gente que también suele utilizar los más. ¿Listo? Ya depende de nuevo del sistema de referencias. Si sus aceleraciones son negativas, velocidades negativas, o posiciones negativas, ya eso cada quien, ya depende. Ahora, ya habíamos visto la derivación de las fórmulas, ¿cierto? En el anterior video. Entonces trabajemos la simetría del movimiento. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, por lo que entonces el tiempo total
sería igual a 2 veces el tiempo de subida, lo cual es igual a 2 veces el tiempo de bajada. O simplemente tiempo de subida más tiempo de bajada, que es el tiempo total. La velocidad al llegar de nuevo al origen es igual en magnitud, pero negativa. Y la trayectoria temporal es simétrica, siempre. En cuanto a las gráficas de lanzamiento vertical, ¿hay alguna diferencia en comparación a caída libre o algún movimiento rectilíneo uniforme acelerado que hayamos trabajado? Pues sí, hay similitudes, pero también hay bastantes diferencias. Acá vamos a tener tres gráficas, las comunes: velocidad versus tiempo, h versus tiempo, es decir, posición versus tiempo, y aceleración versus tiempo. En este caso, en estas tres gráficas se va a seguir la misma condición de que aceleración es constante, velocidad posee una recta, una gráfica lineal, y además la altura, la posición, va a tener entonces un movimiento parabólico. ¿Cómo nos quedaría el primero, el de velocidad versus tiempo? Digamos que empezamos con cierta velocidad inicial y de ahí vamos a empezar a descender. Entonces la línea recta es decreciente de izquierda a derecha, la pendiente es de la aceleración gravitacional pero negativa, es por aquello mismo que desciende o decrece, y corta en el eje T en el punto donde la velocidad sea igual a cero. En este caso la máxima altura, porque ahí es cuando se empieza a regresar aquel objeto. Listo, en el caso de la posición versus el tiempo, es una parábola que sube y luego baja. La cuestión es que en este caso es simétrico con respecto al punto más alto. ¿Qué sucedería en el de aceleración versus tiempo? Hay líneas constantes y ya depende del sistema de referencia. Si utilizan un valor positivo o un valor negativo para la aceleración gravitacional, que es de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Ya teniendo en cuenta aquellas gráficas y aquella simetría, no hay más teoría que yo les pueda impartir, aparte del video anterior. Entonces empecemos con los ejemplos, como para colocar esta teoría en la práctica. A ver, primero nosotros vamos a tener una pelota, un objeto, que es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad dada de 24,5 metros sobre segundo. Tenemos nosotros también la aceleración gravitacional, claro. La aceleración gravitacional también la voy a establecer yo como positiva. Perfecto, entonces en este caso vamos a tener nosotros, bueno, eso ya depende del sistema de referencia, vamos a tener el tiempo de subida. El tiempo de subida, o también conocido como tiempo máximo, es decir, el tiempo del recorrido en la primera parte, sería el cociente de la velocidad inicial sobre la aceleración gravitacional. Cancelamos metros con metros, segundo con segundo, y este segundo se sube al numerador. Por lo que entonces nos quedaría un resultado de 2,5 aproximadamente segundos. Listo. Teniendo eso en cuenta, entonces pasemos a la altura máxima. ¿Cómo se podría calcular la altura máxima? Se puede calcular de esta siguiente manera. Entonces, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces g. En este caso tenemos la velocidad inicial de 24,5 metros sobre segundo. Lo elevamos al cuadrado contando la magnitud y los signos y las unidades, perdón. Y luego tenemos 2 por 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Ese cuadrado del numerador nos da 600,25 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y el producto en el denominador nos da 19,614 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente. En ese sentido, ¿cuánto nos va a dar el cociente si cancelamos las unidades dadas? Nos quedaría de 30,6 metros aproximadamente para la altura máxima. Ahora, el tiempo total del vuelo. ¿Cómo sería? En este caso, el tiempo total sería de la siguiente manera. Podemos nosotros trabajar con 2 veces el tiempo de subida, ya que no conocemos el tiempo de bajada, pero como estamos en condiciones ideales, el tiempo de bajada es el mismo tiempo de subida. Por ende, si multiplicamos por 2 aquel resultado que ya teníamos de 2,5 segundos, nos va a quedar un tiempo total de 5 segundos, que es lo que tarda todo el recorrido entero. Y ahora la velocidad al regresar al punto de partida. En este caso, es simplemente aplicarle el signo negativo a la velocidad inicial,
lo cual nos quedaría con una velocidad de menos 24,5 metros sobre segundo. Y este ejemplo ilustra toda la simetría de aquel lanzamiento vertical. Ahora veamos otro ejemplo. En este ejemplo yo quiero evidenciar en qué momento alcanza una altura dada, una cierta altura. Entonces tendremos otro objeto, un balón, una piedra, que se lanza verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial en este caso de 20 metros sobre segundo. Ahora, ¿en qué momento? Bueno, si nosotros tenemos una aceleración gravitacional de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado, ¿en qué momento se encuentra a una altura de 15 metros? ¿En qué momento? Sobre un punto de lanzamiento en los 0 metros, ¿listo? H sub 0 va a mantenerse en el 0 metros. A ver, ¿cuál sería el tiempo? Entonces, primero vamos a utilizar la ecuación general de la posición, esa ecuación que ya les había mencionado anteriormente. Tenemos nosotros velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio de g por t al cuadrado. En este caso utilizamos menos si la aceleración gravitacional es positiva o más si es negativa. En este caso tendríamos nosotros 15 metros que es igual a 20 metros sobre segundo por el tiempo menos la mitad de 9,807 da aproximadamente 4,9 metros sobre segundo al cuadrado y lo multiplicamos por el tiempo al cuadrado. Bueno, ya que me di cuenta acá coloqué un más y no un menos. Listo, ahora sí. Esto se parece bastante a la ecuación cuadrática, ¿cierto? Porque tenemos orden 2, orden 1 y orden 0. En ese sentido puedo pasar este término al otro lado a sumar, este al otro lado a restar, para así tener un 0 en un lado de aquella expresión. Tendríamos 4,9t al cuadrado menos 20t más 15. 4,9 es respectivo a metros sobre segundo al cuadrado y el término va a ser llamado a. Para menos 20 el término va a ser b y el 15 el término va a ser c. Es igual a 0. Listo. Orden 2, 1 y 0. Así lo agrupo yo. Por ende vamos a aplicar la fórmula de Bhaskara. Si necesitamos el tiempo, entonces menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Esa fórmula es crucial para poder encontrar entonces todas las variables que nosotros necesitemos con ese mismo modelo de expresión, con la ecuación cuadrática. Entonces en este caso sería sustituir lo que ya conocemos. Menos 20 nos da 20, más o menos la raíz cuadrada de menos 20 al cuadrado, menos 4 veces a por c, que sería 4,9 por 15. Listo, cerramos la raíz cuadrada y en el denominador general nos quedaría 2 por 4,9. Perfecto. En ese sentido, ¿de cuánto sería el tiempo? Nosotros tenemos 20 más o menos, acá 20 por 20, 400. Menos 294, es decir, ya está bien la raíz cuadrada. Y abajo tendríamos 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto, ya casi vamos a terminar con la fórmula cuadrática. Lo que está dentro de la raíz cuadrada nos da 106. Y bueno, en el denominador todavía tenemos aquel valor. Perfecto, así que en este caso, ¿qué sucedería? A ver, voy a colocar ya de una vez las unidades para no tener confusiones más adelante. Sabemos que estos 20 salieron fue del término b, que está en metros sobre segundo. Dentro de la raíz cuadrada nos va a quedar metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y en el denominador teníamos la aceleración gravitacional con metros sobre segundo al cuadrado. Es decir que el tiempo es igual ¿a qué? Es igual a los 20 metros sobre segundo, más o menos. Ahora, la raíz cuadrada nos da un valor de 10,295 metros sobre segundo. El denominador sigue igual. Y entonces ahora tenemos que aplicar o sumas o restas. Vamos a aplicar ambas. Hay gente que coloca t sub 1 y t sub 2. Yo a veces coloco t sub 1 y t sub 2, pero la mayoría de veces t más y t menos, para indicar cuál está sumando y cuál está restando. Entonces en este caso, para el tiempo cuando estamos sumando, ¿de cuánto sería? Nos da un valor de aproximadamente 3 segundos. Mejor dicho, 3,09 segundos.
Ok, ya ahorita les hago la interpretación del resultado. ¿Qué significa cada resultado? Y cuando aplicamos t menos, no es que vayamos a tener un resultado negativo para el tiempo. No siempre va a suceder. En este caso no. En este caso nos va a dar un número positivo. Si es un número positivo, lo vamos a guardar porque nos sirve. Y ese resultado es de 0,99 segundos aproximadamente. Ok, teniendo aquello en cuenta, entonces nosotros podemos ahora sí interpretar nuestro resultado. Cuando le aplicamos el signo negativo, es decir, en los 0,9 segundos, o bueno, aproximadamente el 1, un segundo, el objeto sube y pasa por los 15 metros, ¿cierto? En ese un segundo. Luego sigue subiendo, pero entonces baja. No baja así parabólicamente como lo estoy dibujando, solo que no quiero interferir con esos 15 metros ni con el un segundo, y quiero que se entienda. Entonces, ahí en ese punto ya habrán recorrido 3,08 segundos aproximadamente, que es cuando el objeto cae y vuelve a pasar por esos 15 metros. Eso ilustra entonces la simetría del movimiento. El objeto pasa dos veces por cada altura. Cada altura que no sea el punto máximo, ¿no? Una al subir y otra al bajar. Excepto en aquella altura máxima donde solamente la toca en un punto. Ahora, el ejemplo 3. Nosotros vamos a tener un objeto acá, una piedra puede ser, lanzada verticalmente hacia arriba desde la cima de un edificio ubicada a 40 metros sobre el nivel del mar, nivel del piso puede ser, con una velocidad de 10 metros sobre segundo inicial y una aceleración gravitacional positiva. Ahora, ¿qué vamos a querer calcular? Calculemos varios datos. Entonces el primer dato, la altura máxima. La altura máxima es igual a aquel cociente que les había dicho, ¿cierto? Velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Pero como nos dan una altura inicial, pues tenemos que sumarlo con aquella altura inicial para así obtener una altura máxima. En ese sentido, tendríamos 10 por 10, 100, que sería metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y acá abajo dos veces la aceleración gravitacional, como que aproximadamente 19,6, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Más 40 metros, que fue de la altura inicial. Cancelamos metro con metro, segundos con segundos y nos queda solamente el metro más el metro, dándonos así una unidad de metro. La altura máxima, por ende, sería aproximadamente igual a ¿qué? El cociente nos da un resultado de 5,1 metros. Y si lo sumamos con los 40 metros, entonces nos daría un resultado de 45,1 metros. O 45,10. Listo. En ese caso esa sería la altura máxima, cuando sumamos la altura inicial con el incremento. Ahora, el tiempo total hasta el suelo. Entonces acá en este caso tenemos h más velocidad inicial por tiempo, luego o un más o un menos, no sé, de un medio de g por t al cuadrado. En este caso, ¿qué sucede? Exacto, la aceleración gravitacional positiva, así que acá negativo. Más la altura inicial. Ok. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Vamos a sustituir lo que ya conocemos. En este caso, la altura que nosotros queremos medir el tiempo va a ser de 0, porque no llega hasta la cima del edificio, sino que llega hasta el nivel del piso. Luego, 10 de la velocidad inicial por tiempo, menos la mitad de la aceleración gravitacional, que es de 4,9 aproximadamente, y luego más el 40 metros. Ahora, veamos a ver, si queremos convertir esto a ecuación cuadrática, que de por sí ya es una ecuación cuadrática, podemos ordenarlo. Orden 2 primero, es decir, tiempo al cuadrado primero, luego tiempo a la 1, orden 1, y luego orden 0, que sería el 40. Vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados de la ecuación, porque no me gusta tener orden 2, es decir, el coeficiente del orden 2 en negativo. Me gusta tenerlo positivo, pero eso ya es preferencia. Tenemos 4,9t al cuadrado menos 10t menos 40. ¿Por qué? Porque alteramos todos los signos al multiplicar por el menos 1. Tenemos nuestros términos a, b y c. Por ende vamos a aplicar la fórmula de Bhaskara, la fórmula para las ecuaciones cuadráticas.
Entonces, b es menos 10, menos menos 10 es 10. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado sería menos 10 al cuadrado. Menos 4 veces a por c, es decir, 4 por 4,9 por menos 40. Listo, cerramos aquella raíz cuadrada. Luego tenemos 2 veces a, que sería 2 veces 4,9. Ahora realicemos los cálculos que tengamos que realizar. 10 por 10, 100. Luego tenemos acá menos, y esta multiplicación nos da menos 784. En el denominador tenemos nuestro 9,807. Ahora sí les voy a colocar las unidades. 10 metros sobre segundo más, en este caso voy a descartar el negativo porque ya sé que la raíz cuadrada me va a dar mucho más que 10. En dado caso, todavía no descarten el negativo si no están seguros. Acá dentro de la raíz cuadrada nosotros tenemos un 884 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Por eso es que descarté el signo. Yo ya sabía que cualquier valor sobre 100, ya entonces si le aplicábamos el negativo nos iba a quedar un número negativo para el tiempo, lo cual no podía ser. Y tenemos el denominador perfecto. Así que acá, tiempo es igual a ¿qué? 10 más la raíz cuadrada nos da 29,73. Ambos términos tienen metros sobre segundo. Y en el denominador tenemos 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Cancelamos los metros sobre segundo con el metro sobre segundo. Solamente sobrevive el segundo restante que pasa al numerador. Y nos quedaría 4,06 aproximadamente segundos para aquel tiempo total hasta el suelo. Y por último tenemos la velocidad al llegar al suelo. ¿Qué sucede? En este caso tendríamos la velocidad es igual a velocidad inicial más o menos g por t. ¿Cuál de los dos? ¿El más o el menos? Como teníamos la aceleración gravitacional positiva, pues entonces menos 10 metros sobre segundo menos aquel valor de aceleración gravitacional por nuestro tiempo total que sería de 4,06 segundos, lo que acabamos de encontrar. Cancelamos segundo con segundo y nos quedaría entonces una velocidad de menos 29,78 metros sobre segundo. Sabemos que está bien porque tiene un sentido contrario a nuestra velocidad inicial. La velocidad inicial era positiva porque ascendía y en este caso es negativo porque el cuerpo se mueve hacia abajo. Habiendo dicho eso, espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...